Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén viendo y dónde nos estén viendo y el día que nos estén viendo. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Y hoy tengo otro invitadazo que tengo muchos años de conocerlo. Me interesó mucho porque ha tenido unos choques en la vida, unos golpes personales que lo ha llevado al tema de la espiritualidad y la importancia de nuestra conexión con todos nosotros, porque como sabemos en la pirámide no nada más existe el tema laboral, está el tema espiritual, el tema sentimental, y entonces eso es lo que quiero platicar con mi invitadazo, que está el señor Beto Macías con nosotros. ¡Eh! Gracias, gracias. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, gracias. Pues aquí contento de estar con ustedes. Beto, ¿de dónde eres? Para que te conozca un Bueno, poquito la gente. yo nací en Michoacán, en La Okay. Piedad, Michoacán, y de ahí, bueno, viví un tiempo en Irapuato, Guanajuato, y después ya viví aquí en la Ciudad de México. ¿En qué momento decidiste, voy a agarrar mi caja de huevos de Bachoco y me voy a ir a la Ciudad de México, salir del interior? Bueno, inicialmente fue porque tuve una oportunidad para poder venir y hacer algo de lo que en aquel entonces me gustaba, que era conducción y todo este tipo de cosas. Ok. Pero la vida me fue llevando por Otros otros caminos, caminos. exacto. ¿Qué caminos te llevó? Bueno, primero, pues, como todos los demás, pues tuve un trabajo en distintas partes, Empresas. empresas, y de ahí poco a poco, pues, fui yendo y fluyendo hacia lo que ahora estoy haciendo, que en realidad lo combino, porque sigo trabajando como la mayoría de las personas, pero también tengo la parte en espiritualidad. Oye, ¿te pasó que cuando cambiaste de una ciudad a una metrópoli, Ujú. que te volviste loco o no? ¿Hiciste mucha fiesta, muchos cambios o no? Sí, claro. Creo que cuando uno llega, sobre todo a una ciudad como la Ciudad de México, pues principio lo que quieres es, bueno, descubrir todo aquello, ¿no? Claro. O pasar por todo lo que en algún momento no lo tienes en otro lado. Y claro, sí, sí tuve esa etapa también. Y la De dis- hecho, desde antes ya la había tenido. O sea, venías ya de fiesta. O sea, En la preparatoria tuve algún tiempo de que, pues, lo hice, claro. Pero bueno, creo que aquí en la Ciudad de México fue donde al final lo desarrollé más. cuando sales de tu hogar, Ajá. ¿tu relación con tus papás estaba bien? No, de hecho, bueno, como la mayoría de la gente, pues vengo de una familia muy disfuncional. Ok. Y claro que, bueno, mis padres se divorciaron desde que yo era muy pequeño. Ok. Y bueno, yo viví con mis tíos la mayor parte de mi adolescencia. Ok. Y bueno, no, realmente no tuve con ellos en aquel entonces una buena relación. Ahora la tengo, tengo que decirlo, y pues me siento muy contento. O sea, saliste a qué edad de tu hogar. Yo, bueno, yo llegué aquí a la Ciudad de México aproximadamente como a los 23 años. Ok. Ujú. ¿Y cuánto tiempo tardaste para tener una buena relación con tus papás? Bueno, eso se dio de la pandemia para Ok. acá. Realmente creo que fue cuando empezó todo este Que rollo. sí te costó y sobre todo es el hecho y dejar eso presente que necesitamos un tiempo para reflexionar, Claro, entender, exacto, porque también debemos de poner la otra parte de nuestros papás que son seres humanos, exacto, cometen errores al exacto, igual que nosotros cometemos durante nuestro camino. exactamente. Entonces me imagino que pasaste por esa travesía. Sí, claro, mira, ahora entiendo con todo esto que ha estado sucediendo que en realidad no hay errores, no hay cosas malas como las creemos, solamente hay aprendizajes, hay lecciones y cada persona que entra a nuestras vidas es con un propósito, ¿no? Okay. Y eso es lo que hay que entender, incluso nuestros padres, porque mucha gente a veces no entiende que ellos, bueno, no vienen ni con un manual de Así ser es. padres, ni son los padres perfectos, sino que todo tiene un por y para qué. Y cabe mencionar, tampoco nosotros como hijos traemos un manual. Exactamente. O sea, porque tenemos que, es mucho trabajo que nosotros entendamos hacia dónde queremos ir. Exactamente. Entonces es de ambos lados. Eso es muy importante que debemos de tener Sí, en nuestra mente de que esto es de dos. O sea, exactamente. esto es como todo tipo de relaciones, matrimonios, compañeros de trabajo, o sea, son de dos. Claro, Entonces es lo que viviste con tu familia. exactamente. Y entonces, ¿cómo fue tu vida cuando llegaste a vivir solo? O sea, ¿cómo empezó Beto su travesía de su independencia?
Fíjate que fue un tema muy complicado porque inicialmente yo llegué con un plan Ok. y te das cuenta que los planes pues a veces tienen otros para ti, no precisamente los Así que es. tú quieres que sean. Los que tienes en la mente. Exactamente. Entonces la vida, bueno, el primer plan que era yo era dedicarme a ese tema de la de lo de la Conducción. conducción y todo este rollo, pues no se dio. O sea, ese era tu sueño. Ese era mi sueño, exactamente. Y de hecho, bueno, pues quise en algún punto luchar por él, pero creo que se fueron dando varias situaciones en el camino que no, que me hicieron ver que no era lo que realmente yo quería, Ok. ¿no? Y bueno, está bien de pronto también cambiar de idea, de parecer, porque pues te vas dando cuenta que no va por ahí. Y entonces cambia tu objetivo de laboral, por así decirlo, Exactamente, profesional. Y en exacto. el amor, ¿cómo iba de manera paralela? ¿Cómo ibas ahí? Bueno, pues siempre como todos teniendo relaciones. He sido de muy pocas relaciones, pero en realidad ¿Intenso o no intenso? mm, sí, de pronto sí, pero creo que ya después eso fue cambiando Ok. también. Creo que todo iba encaminado hacia otra parte. Creo que acercándonos al punto donde íbamos, que fue donde empezó a suceder todo, que fue la pandemia, Ujú. que fue el punto clave, como para muchos, que cambió la vida, nos cambió la vida, fue siendo distinto toda esta parte incluso de lo romántico y O todo sea, esto. a ti la pandemia fue realmente un choque, Claro, como muchísimos de sí, nosotros. O sea, para ti fue un parteaguas. sí, fue un parteaguas ¿Cómo completamente. empezó? Llegó la pandemia y tómala. ¿Qué? Bueno, cuando llegó la pandemia, pues fue un momento que dentro de lo que la gente veía y sentía, yo percibía que estaban asustados. Para mí fue como algo que siempre lo vi de otra forma, ¿no? Empecé a sentir como ciertos cambios en mí Ok. y sobre todo que me empezaron a suceder cosas muy puntuales que empezaron a detonar otro tipo de situaciones en mi vida. ¿Cómo qué? Por ejemplo, empecé a notar que cuando empezó la pandemia, yo notaba que llegaban pájaros en mi ¿A tu ventana? habitación y cantaban a la misma hora de una forma muy fuerte. Ok. Y eso fue algo que en algún punto me causó pues rareza porque no sucedía. Pues sí, en la Ciudad de México. O sea, para Exacto, pero empezar, después detecté que eran a la misma hora y prácticamente te podría decir que podrían haber sido los mismos. Y, y bueno, en base a eso, pues empecé a notar que había ciertos cambios en esa cuestión. De pronto empecé a notar que algunas personas que ya saben de este mundo y de este tipo de cosas, que me empezaban también a dejar plumas, como por algún lado, incluso en mi cama, pequeñas, grandes. pequeñas plumas Ujú. de las Sí, como aves. de pájaros. Y bueno, ese fue un punto también que me empezó a causar como un poco de extrañeza. O sea, empezaste a percibir Cosas. cosas. Y entonces Exactamente. empezaron con detalles. Exacto. Empezó los pajaritos a Sí, cantarte exacto. y que fue a cierta hora y que qué otras percepciones empezaste a tener. Bueno, las horas espejo en el reloj. ¿Cómo son las horas de espejo en el Sí, reloj? 11:11, 22:22, 1:44. Muchas personas, bueno, que saben de esto, saben que eso sucede. Y esto es, bueno, el llamado que tenemos para, le llaman el despertar, pero en realidad creo que es como la expansión de la conciencia, que en estos momentos está sucediendo. Estamos en Ok. momentos de cambios muy importantes. Que obvio, al tú escuchar los pajaritos y al ver las horas espejo, Ujú. pues no dices, ah, me está pasando esto. O sea, tuvo No, que haber pasado un cierto tiempo que claro. empezaste y que empezaste a hacer. Empezaste a ver en internet, a leer libros, a hablar con gente. ¿Qué empezaste a hacer? Yo seguí trabajando Ok. y en ese trayecto de que el día al día que yo tenía que salir, pues yo veía que la gente seguía asustada. Yo la verdad es que de pronto dije, a mí no me va a pasar nada. En relación a la muerte. En relación en ese momento lo que estaba pasando con la pandemia. Entonces, en ese momento, pues yo dije, no, yo voy a seguir normal. Y tuve algunos, como seguía trabajando, pues muchas veces tuve acercamiento con gente que luego me decían, oye, tú estuviste platicando con fulano. Y yo, sí, Ok. oye, pues tenía COVID y está súper mal. Y yo nunca tuve COVID, ¿no? Ok. Hasta el día de hoy te puedo decir que no sé lo que Esa fue, enfermedad. ajá. Y en ese momento, bueno, también en mi casa empezaron a suceder cosas. Mi papá vive en Estados Unidos Ok. y él es diabético hipertenso, entonces él empezó en una depresión muy fuerte cuando se vino El todo COVID. este tema.
Yo con él no tenía una relación realmente cercana. Fuerte. Y bueno, a mí me avisan que había entrado en una depresión porque parecía ser que él sentía que tenía COVID. Y bueno, Él sentía ya que se iba a acabar sí, su claro, vida. pues una persona Más la mayor de depresión, 60 más años los té, o exactamente, sea, más la hipertensión, más la diabetes. Entonces a él lo aíslan y cae en una depresión total. Yo ok. para esto te puedo decir que yo hablaba con él muy pocas veces al mes, si acaso una vez, hasta 5 meses pasaban sin hablar. Entonces nuestra relación no era como tal una buena relación, ni tampoco mala. Claro. Y yo traía claro ahí mis temas con él. Bueno, finalmente Era cuando... comunicación nada más, comunicación Sí, simple. y yo tenía mis temas con él porque pues sentía que me había abandonado y todo este rollo, que es importante también que la gente lo sepa porque nosotros a veces tenemos esa percepción de las Sí, tú cosas. tenías el sentimiento de rechazo, de abandono, Claro, claro, obviamente. claro. Y Sí, hoy eso se lleva a que no perdonas a tus sí, papás. sí, claro. Entonces y entonces llega esa llamada, te comentan que está en esa situación y sucede una comunicación Sí, yo le más digo a fuerte. mi hermana, en este caso que ella vive cerca de él, que me iba a hacer cargo de él porque ya no podía, ya O sea, tenía. él estaba muy crítico. Sí, estaba muy crítico. Mi hermana estaba preocupada porque lo veía muy mal y realmente, pues sí, entró en una depresión bastante fuerte. Entonces, lo que yo hice fue tratar de hacer como ese puente, Ok. ¿no? Y tratar de platicar con él, como, no sé, guiado yo, creo que porque ahora lo sé que fue guiado. Y entonces empezamos a tener una comunicación diaria Por teléfono. por teléfono. Ajá. Y bueno, hasta el día de hoy yo prácticamente hablo con él. A veces puedo hablar hasta 3, 4 veces a la semana. Ok. Y bueno, en ese momento creo que a él le ayudó mucho también poder tener esas pláticas, porque también ahí entraba un poco el tema de Dios, ellos son muy católicos, y yo le empecé a decir pues que hablara con Jesús, ¿no? Y me decía, pero ¿cómo? Yo le digo, pues porque yo lo veo como un amigo al final del día. A pesar de que yo siempre fui mucho más despegado Ok. del tema religioso o de la iglesia, sobre Ok. todo, este, pues yo lo percibía así, ¿no? Ok. Entonces, bueno, tuve ahí con él ese Tú lo acercamiento. motivaste a que se Sí, comunicara con Dios y sí. empezara a crecer Que lo su viera de fe. otra forma, sobre todo. ¿Por qué? Porque él lo tenía como nos han acostumbrado siempre a verlo como desde la parte que es un señor con Supremo barba, y que, ok, exacto, y que claro, castiga y que todo esto. Ujú. y demasiado idolatrado, que Exactamente. pueda tener, tú motivaste a tu papá de Sí, que lo pusiera a su mismo nivel y que pusiera a exactamente. hablar y que tuviera Exacto. comunicación directa y que empezara su fe. Exacto. Y entonces, ¿por qué dices que esas llamadas que empezaste a tener, cuántos fueron años los que tuviste? Pues duró muchísimo, o sea, prácticamente era diario durante todo el tema, cuando estuvimos en la pandemia, fue diario, Y fue entonces, diario. ¿por qué dices que fue guiada tu comunicación? Guiado porque ahora que yo le pregunto que qué tanto le decía, porque ahora él, bueno, me ha comentado que en realidad él salió de la depresión no por los medicamentos que le daban, sino por lo que yo hablaba con él. Cosa que cabe aclarar que yo no recuerdo las pláticas que tenía con él. Yo Ok. sé que hablaba mucho tiempo con él, pero él a la hora que platicamos me dice que yo le decía cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, eso creo que fue el inicio de lo que hoy en día también sigo haciendo, pero ahora, bueno, con una conciencia distinta, ¿no? De que ya está sucediendo a este punto. O sea, con tu papá te diste cuenta, o sea, empezaste a percibir, Sí, empezaste a notar que claro, cambiaban cosas en tu alrededor, exactamente. cosas de sueños, cosas de... Sobre todo porque alguna vez platicando con una persona, tuve una experiencia de que tuvimos una experiencia telepática Ok, y la persona se sorprendió mucho. Creo que ahí fue uno de los primeros cosas que sucedieron fuertes. ok. Después yo quise hacer que como que no había sucedido. Después esta persona me dijo, sí, sí sucedió. Tú me hablaste con la mente y yo te contesté. Y claro, yo lo había escuchado, lo Ok. que me había dicho claramente, ¿no? Y entonces esa fue, digamos que otra percepción. Exacto, Entonces sí. fue una acumulación de Empezó, situaciones. ¿Te exactamente. dio miedo? Esa primera vez que pasó con esa persona, sí, porque fue incómodo, porque incluso esa persona dice que yo le empecé a decir cosas de su vida y se asustó mucho. Entonces, creo que yo ahí no estaba tan consciente de lo que estaba sucediendo. Y creo que fue la misma situación con mi papá, que yo no recordaba las conversaciones. Ok. Entonces, eh,
fue un punto como medio extraño, porque allí fue el camino de que empezaron a suceder cada vez más y más y más las Ok. situaciones. O sea, hablas con tu papá, Ajá. él sale de su depresión. Ujú. Ahorita, ¿cuál es la situación de tu papá? Mi papá está muy bien. Ok. Ajá, está bien, él logró salir porque incluso él empezó a dejar de comer, Ok. ya no quería ni comer. Entonces fue una experiencia bastante complicada porque aunque sabía que estaba a distancia, yo no me rendí a que sabía que podía ayudarle, ¿no? Ok. En ese aspecto. O sea, tú sabías que le podías ayudar. De alguna forma sí, Y entonces con esa comunicación le ayudaste y te ayudaste. sí, Porque tú me imagino que lograste sanar tu ciclo. sí, que en ese momento no lo percibía así. Yo Ok. lo sentía como que lo estaba haciendo realmente de corazón, ¿sabes? Como que decía, ok, lo tengo que hacer porque quiero hacerlo, ¿no? Ok. Porque al final del día, pues siempre sé que ha sido pues, mi papá, ¿no? Ok. Y creo que esa fue parte de sanar mi relación con él. Y entonces pasa eso, Ajá. tú empiezas a tener más percepciones o más cambios. Sí, sí, porque en ese momento yo también estaba viviendo un momento complicado en cuestión laboral. Ok. Aparte, yo sentía que el tener que trabajar y estar en la situación de la pandemia, pues se me hacía un poco fuerte, ¿no? Injusto hasta cierto punto. Ok. No porque tuviera miedo, sino porque de alguna forma sabía que afuera la gente estaba completamente encerrada, ¿no? Ujú. A los demás. Entonces Ujú. creo que ahí fue donde yo entendí y empecé a tener también algunos temas yo, ¿no? O sea, empecé a entrar como en algún tipo de cuestionamientos. Ujú. Y también no me estaba yendo laboralmente como yo quería. Cuestionamientos sobre la vida, sobre tu Sí, vida, sobre tu... sobre todo, porque aparte pues yo me sentía diferente, empecé a sentirme raro, diferente, distinto con esas experiencias cada vez que iban a más, porque después, bueno, vinieron otro tipo de cosas que fue el detonante a dar paso a todo lo demás. ¿Qué fue ese detonante? Bueno, el 21 de diciembre, yo saliendo de trabajar, iba yo con otra persona, todavía estábamos en el tema de la pandemia, Ok. y caminando, estábamos esperando atravesar una calle y de pronto, cuando yo volteo, escucho un ruido muy fuerte y un camión venía directo hacia nosotros. Un Ok. camión no muy grande. De hecho, por ahí tengo fotos de eso, De ese suceso. de ese suceso. Y le truena eso, ese ruido, por eso nos hizo voltear y bueno, se estampa justo donde nosotros estábamos esperando para pasar la calle. Ok. Pero justo cuando pasa eso y yo volteo, veo el camión muy cerca, que ya no podíamos movernos, pero vi una luz color dorada que se extendió como si fuera una estrella. Y cuando reaccionamos ella y yo, estábamos metros atrás y entonces yo la tenía tomada del brazo y ella me dice, me salvaste la vida. Y le Ok. digo, no, yo no hice nada. Entonces me dijo, sí, tú me salvaste la vida. Le digo, pues no. Le digo, empezamos a platicar del tema y le digo, oye, pero ¿viste la luz que se hizo así? Me dijo, no, no, yo no vi nada. Entonces ese día fue un día especial porque eh, al final era un 21 de diciembre. Para mí los 21 de diciembre tienen algún tipo de fecha importante. Ok. En Ajá. tu vida. O en Sí, general. y aparte astrológicamente es una fecha Ok. importante. Sabía que sí. De hecho, ese día parecía que se iba a volver a ver lo que decían que era la estrella de Belén, Ok. ¿no? Entonces, eh, pues pasa esa situación y eso pasó un 21 de diciembre y para el 28, bueno, 27 de diciembre en la noche viene otra situación muy complicada, compleja, más bien, de que sucedió que ah, tuve un contacto ya físico Ok. con un ser que ahora sé que, bueno, es lo que llamamos un ángel, un arcángel. Ok. Yo en ese momento no supe porque yo me dio miedo y pues de ahí empezó algo porque fue una situación muy fuerte. Y entonces cuando dices que fue un contacto directo, ¿cómo fue? O sea, fue una persona, un ser, te lo Sí, topaste. mira, bueno, todos conocemos que de pronto pues tenemos el tema de aplicaciones, ¿no? Obviamente no, Beto, no sé de qué me estás hablando. Y lo voy a contar tal cual es, porque Obviamente, Beto, no aquí es pura tengo verdad. reparo, pero bueno, Entonces, en ese momento estabas en las estaba en aplicaciones las buscando menú, aplicaciones, estabas buscando qué comer. estaba buscando, ajá, Ok. y de pronto me contacta
un perfil y me dice, ¿qué onda? ¿Cuándo nos vemos? Y yo dije, ah, caray, Y tú, es exacto. Entonces quedas tú como, sí. like. Y le dije, ah, ok, nos quedamos de ver ese mismo día. Y bueno, En pues una panadería, no, no, obviamente. no, fue en mi casa. Para esto yo tenía un roomie en ese momento y mi Ok, roomie curiosamente se fue de vacaciones porque era temporada navideña. Esto ok. sucedió el Casualmente. 27 de Ok, diciembre. está bien. Ujú. Entonces, pues quedamos de vernos, nos citamos. Para esto, pues yo llego a casa, ya sabes, ¿no? Entonces, pues veía que no llegaba. Entonces yo, pues le escribo, me pasa su WhatsApp, nos empezamos a tener contacto por ahí y ya le digo, oye, pues es súper tarde, yo creo que ya no nos vemos porque, pues, ya mañana tengo que seguir trabajando yo. Y me dijo, no, 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 ya voy para allá. Este, incluso, pues seguía tardando. Y yo decía, pues qué raro. Le digo, bueno, ¿dónde estás? Me dijo, no, 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 voy para allá. Bueno, llega, pero llega equivocado al domicilio. Entonces me dice, ya estoy aquí, llegué. Y le digo, ¿dónde? Abajo, en las escaleras. Le digo, no, pues yo en mi mente dije, esta persona tiene que alguien abrirle para pasar y estar en las escaleras. Cuando me doy cuenta, bajo y no estaba. Y le digo, Ok. oye, ¿Dónde ¿me estás estás? bromeando o qué? Y me dijo, no, 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 estoy aquí y me manda una ubicación ahí en Polanco. Y le digo, ¿pero por qué ahí? Me dijo, O sea, no, relativamente cerca por sí. donde está tu casa. Le digo, no, 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 ¿sabes qué? Y yo empecé a sentir, en ese momento, Mortis, yo ya empecé a sentir algo muy raro. Y le digo, no, ¿sabes qué? Como Sí, sensaciones en el cuerpo sí, que... como sensaciones de extraño, no te lo puedo explicar como tal, entre nerviosismo. Y entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? No, ya no vengas. Le digo, porque ya es muy tarde y yo mañana de verdad tengo que despertarme temprano. Y me dijo, no, 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 ya estoy muy cerca. Y me vuelve a mandar la ubicación. Y efectivamente venía muy cerca. Ok. Y me dice, yo te prometo que no vas a conocer a alguien como yo. Y yo así de, ah, caray, Tú, órale, órale. órale. Entonces Ahora que sí voy a esperarte. sí. Y bueno, en ese momento llega y dije, ah, caray, pues, ¿qué cosa será, no? En ese punto. Y entonces, bueno, pues entramos a casa, estuvimos platicando y en ese momento, entre la plática, él me dice, espérame tantito. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, es que como que me siento mal. Y le digo yo, ah, ok, perfecto. Le digo, ok. Y en eso yo veo que sus pupilas con los ojos cerrados se empiezan a mover y abre los ojos y se me queda viendo y me dice, cuéntame de una situación que yo tuve personal cuando llegué aquí muy fuerte. Y eso sí lo voy a tener que dejar un poco de lado. A un lado. Ajá. Porque solamente yo sabía de esa Algo situación. muy personal que Muy, muy viviste fuerte. de dolor y así que nada Sí, más tú sabes. Muy poca gente nadie ha sabía. llegado. Ok. Incluso nadie Y sabía. entonces esta persona llega y te Y me dice, cuestiona cuéntame de eso. ese momento. Ujú. Ok. Para esto, cuando yo subió, yo le dije, ay, te llamas Joel, ¿verdad? Porque su nombre aparecía como, se presentó como Joel. Y me dijo, sí, dice, me llamo Joel, Jofiel, Jofiel, y me empezó a decir nombres como en algunas lenguas. Ok. Entonces yo en ese momento me quedé y le digo, ah, ok, perfecto, ¿no? Dije, bueno, qué raro, pero pues, sabemos que Claro. hay gente que luego Sí, actúa sí, foco extraño. rojo, foco rojo, foco rojo. Fíjate que no sentí tanto como No un foco seguiste rojo. alarma. Me causó impacto, rareza, extrañeza, pero no como un foco rojo. Ok. Pasa esto, después pasa lo de los ojos y me pregunta, me hace preguntas y pues a mí me extrañó demasiado porque pues solamente yo sabía eso, ¿no? La segunda pregunta fue, me dijo, cuando ya le contesto lo primero, que fue muy, muy contundente, él me dice, cuéntame del camión. Y le digo yo, ¿del camión? Esto acababa de pasar unos días Unos antes. días antes. Y le digo, ah, digo, lo que pasa es que fíjate que yo iba saliendo, y cuando yo le iba a contar de la luz dorada, hago así, y él me hace así, como diciendo, era yo. Porque de hecho creo que incluso hasta telepáticamente me lo dijo. Ok. Creo que hubo muchas cosas en esa plática que hoy por hoy lo trato de analizar y procesar las veces que lo he O sea, procesado. tú sientes que era como una confirmación de lo que tú le estabas platicando, de Sí. que él estaba ahí. Ah, no, claro, sí. Ah, No, 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 continúa. Estaba iba a respirar. y bueno, entonces le empiezo a contar sobre lo del camión y pues pasa esta situación y me dice, eh, ¿no te acuerdas? Dice, tú ya no estabas aquí, yo te traje de allá. Y le digo yo, ¿de allá de dónde? Le digo, ¿cómo? Me dijo, sí, dice,
dice, tú ya no estabas aquí, me dijo, yo te traje de allá. Entonces ahí sí empecé a sentir una especie como de miedo, porque no lo puedo decir que no, que fue miedo en ese momento y me causó todavía más impacto. Y entonces yo lo que hacía era como querer no seguir del tema y finalmente él, como que también me hacía preguntas, ¿no? Lo chistoso de todo este tema es que en realidad él no me contestaba cosas. Sí, o sea, no, pero no eran preguntas de un date normal, No, así de no, que, no, ¿cuál no, es tu para música nada. preferida? No, ¿Y qué rol? Y así, o sea, cero. Era cosas sí, directas, muy personales, fuertes, que nada más tú sabías sí. y que tendría que ser alguien que tuviera mucho contacto contigo. Claro. Y entonces, en algún punto, no sé cómo sucedió que lo vuelvo a ver y le digo, ay, le digo, ahora que te veo, le digo, te me haces conocido. Y me dijo, sí, claro, dice, tú y yo nos conocemos desde hace mucho. Y le digo yo, ¿de dónde? Me dijo, ¿a poco no te acuerdas? Y me veía a los ojos y le digo, no, pues ¿de dónde? Me dijo, sí, dice, tú y yo nos conocemos desde hace muchos, muchos años. Y yo como que trataba de, pues, de pensar de Así, ¿de dónde era, dónde te ¿no? conozco, Y le muchacho? digo, no, la verdad es que, dice, ¿a poco no te acuerdas? Y todavía como que hasta se rió. Y le digo, no, la verdad es que Ay, no me vendría acuerdo. contigo en el camión. Y yo así, No. Y me dice, es más, me dice, tú eres una extensión de mí. Y le digo ¿yo una extensión de ti? Ah, le digo, qué cosas tan raras dices, yo no te entiendo. Bueno, seguimos platicando, él me hizo preguntas como que si yo era de la luz o era de la oscuridad. ok, Hubo otra pregunta que era eh, que si yo era del bien o del mal. Em, Me preguntaba, pero en realidad él no me contestaba nada, solo quería que yo hablara con él. Para esto también me preguntó que qué me gustaba hacer y yo le dije, mira, sabes que a mí me hubiera gustado ser médico porque me hubiera gustado como ayudar a la gente. Siento que cuando ayudas a sanar a alguien de algo, pues es muy padre que te den una sonrisa y los veas bien. Y me dijo, ah, ok. En ese momento me pregunta sobre mi papá y me da el ok, nombre y el apellido de él. ok. Y entonces yo le empiezo a platicar lo de mi papá, le cuento también lo de mi trabajo, que estaba pasando la situación, y me da el nombre de mi papá y me dice, ay, dice, es muy sincero, dice, me cae muy bien. Y yo, ¿Qué pues en tal? ese momento yo no, Pues pues así como si estuvieran hablando dos comadres platicando a sí, gusto y tú así exactamente. no entendías toda la profundidad de lo que estaba sucediendo. Sí, y entonces en ese momento pues ya había cosas que me desencajaban, pero a la vez sí, yo incluso pues ya estaba hasta llorando con él porque Ok, yo estaba viviendo, repito, esa situación difícil que era más bien no tanto de la pandemia, más bien era el tema personal, personal. laboral, ¿sabes? No como muchos que en el tema de la pandemia fue escuchar a nuestros monstruos, nuestros temas Exactamente, no tratados, nuestros temas que queríamos exactamente, hacer, solucionar después, o sea, todo, como todo. Tú traías una bomba interna y súper bomba, entonces con esta persona llegaste a... exacto. Y que realmente ni siquiera eran temas amorosos, porque no eran temas de amor como tal. Creo que era más bien todo el ámbito personal, familiar. Ok, Y bueno, seguimos platicando y llegó un punto donde aquí sucede algo bastante más, que fue de lo más fuerte que pude haber vivido, que hasta el día de hoy lo sigo recordando y me causa impacto, ¿no? Yo tengo la televisión porque para esto ya estábamos en mi habitación, yo estaba, ay, Beto, ya no hay valores. estaba en mi cama, yo estaba en algún punto incluso quise llorar de lo que le estaba contando por lo Ok, mal que me estaba yendo y este es algo muy puntual que también me gustaría contar porque en algún momento él me dice algo muy bonito que la verdad en este punto no recuerdo y me dice, vamos a estar bien. Entonces yo lo que hago es abrazarle las piernas porque él estaba sentado y yo estaba completamente acostado en mi cama y se asusta cuando lo trato de abrazar. Y le digo, ay, no, no, le digo, perdón, perdón. Y me dijo, no, dice, es que se me olvidaba que ustedes hacen esto aquí. Y le digo, ¿nosotros dónde? Le digo, me dice, no, no, nada, se me olvídalo. Pasa esto y me dice, ¿qué música escucha Beto? Y yo pues tengo mi televisión, mi pantalla enfrente de mi cama. ok. Intento agarrar el control, me volteo. Mi control es como si fuera un mouse de una computadora. Y me doy cuenta que no tenía pilas en ese momento y nunca había pasado. Entonces intento moverle. Pues dije, ¿qué le pongo? No sabía ni qué le iba a poner. Y en lo que yo estaba haciendo esto, volteo para verlo. Y él tenía ya los dedos así y estaba moviendo la pantalla con sus dedos como si fuera un mouse. Yo le estaba haciendo así. Sí, le hizo tac, tac, tac. Y luego todo le hizo tac. Y se puso el video.
Y en ese momento puso un video que es de Kylie Minogue. Yo nunca había sido un seguidor de ella, ni mucho menos, pero había escuchado la canción días antes porque hablaba de que la pandemia y que cuando volveríamos a las pistas de baile, la gente Ok. y todo esto. Entonces lo escuché el video y bueno, y pues lo pone. Y entonces empieza a correr el video, me doy cuenta que empieza a cantar con el video, como si se supiera la canción. Y hay una parte del video donde pues se ven algunas cosas como si fueran unas telas y voltea y me dice, mira, dice, ella cree que va a abrir su portal, ¿crees que pueda? Y para este punto yo estaba pasmado pensando todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Pues Y ya le sé digo quién yo, eres. sí, le digo, sí, 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 o sea, ya qué más le podía decir, ¿no? Entonces sucedió eso, acto seguido, se acaba el video. Hay plática que la verdad no tengo tan La clara, memoria. Ujú. ajá, pero ciertos sucesos sí fueron muy específicos. Y otro suceso, yo tengo arriba otro departamento y en eso se empieza a escuchar ruido del vecino. Y me dice, yo estaba pensando si mentirle, porque yo empecé a sentir miedo, si decir algo que no era. Empezaron a pasar mil cosas por mi cabeza. Ok. Y entonces me dice, ¿cuánto tenemos con el vecino ruidoso? Y el vecino pues empezó a hacer ruidos como de zapatos, como que se cambió de zapatos, una cosa así. Y le digo, no sé, le digo, pues como un año. Le dije, cambiaron el piso de arriba, tenía alfombra y ahora se escucha mucho. Y me dice, sí, dice, ahorita se va a callar. Y le digo, y en eso levanta otra vez los dedos, se escuchan 6 pasos, los cuenta, y al sexto paso le hace las citas y se escucha un ruido muy fuerte, como si se hubiera caído algo, Algo. y yo me levanto asustado de la cama. La gente se ríe mucho porque lo cuento, porque en ese momento yo pensé que había aventado al vecino por la ventana. Ok. Y entonces volteé y le digo, ¿se cayó? Y me dijo, sí, dice, se cayó de callarse, no de caerse. Y le digo yo, en ese punto, miren, todavía lo cuento y me pongo chinito de que la experiencia fue así. Y bueno, ahí fue cuando yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Estaba complicado ya, porque aparte yo estaba solo en el departamento y fue algo como de... Entonces mi primera reacción fue quererle mentir, pero cuando yo me doy, o sea, doy por hecho que le iba a mentir, me doy cuenta que me estaba escuchando. ¿Cómo? Esto No sí, no te sé sabemos. decir, pero sé que estaba sucediendo. Ok. Bueno, entonces sucede esto, me pide permiso para entrar al baño, le digo, sí, adelante. Yo me quise parar de mi cama y hoy me acuerdo que no pude. Yo intenté y ¿Tú sentí, estabas sentado o estabas ya acostado? está, en ese punto estaba como acostado, porque Ok. yo todo el tiempo platiqué con él sentado en la cama y Son los yo dos. Ok. platicando así como si le estuviera confesando algo, Ok. ¿no? Y me doy cuenta que no me podía levantar de la cama. Sus últimas preguntas sí fue la que me dijo, ¿tú eres de la luz o eres de la oscuridad? Y entonces en ese momento le digo, mira, si tú sabes algo que yo no sé, le dije, ¿por qué mejor no me lo Pues ya me dices lo tú? dices. Ajá. Le dije, porque ya me estás dando miedo. No me estaba dando Ya no me miedo. pongas a Kylie Minogue. Ya Ya estaba dime. aterrado yo en Ajá. ese momento. Entonces me dice, no, no, no. Me dice, todo bien. Para esto, pues pasa lo del baño, regrese mis hijos, les decía, me voy, dice, porque tenemos un montón de chamba en este momento. Y le digo, ¿mucha chamba de qué o qué? Me dice, sí, con esto de la pandemia, dice, está cañón. Y le digo yo, ok. Dice, además me dice, por cierto, feliz Día de los Inocentes. Esto fue el 27 de diciembre para el 28. Yo ni siquiera sabía que era el Día de los Inocentes, ni Ok. por mi cabeza pasaba. Y me dice, aparte ya me voy porque dice, voy a celebrar a mi madre. Y le digo, ¿tu madre? Y me dijo, sí, María Auxiliadora, si no mal estoy, eso me mencionó. Y le digo, ok. Entonces se pone los zapatos, se acerca, yo estaba hincado en la cama, y me dice, dime algo. Dice, ¿te quieres ir conmigo o te quieres quedar aquí? Y le digo, ¿cómo? ¿A dónde vamos? A Y bailar, le en dijiste. ese momento sentí muchísimo más Miedo. miedo. Y me dice, te lo voy a volver a repetir. Casi todo me lo repitió en 3. Y me dice que si te quieres ir conmigo o te quieres quedar aquí. Y en ese momento, Mortis, yo me visualicé, pero no de esta edad. Yo me visualicé como cuando yo tenía 8 años y se me salieron las lágrimas y le digo, y me vuelve a preguntar, me dijo, una vez más, dice, te digo, ¿te quieres ir conmigo o te quieres quedar aquí? Y le digo yo, me quedo hasta tartamudea. Entonces me dice, bueno, dice, y ahora sí ya me voy. Dice, ahora sí ya sabes qué hacer. Y en la mente estoy seguro que me dijo, ayudar. Ok. Entonces, pues en ese momento yo me paro, lo acompaño a la salida y bueno,
de ahí, pues, fue tratar de analizar todo lo que había sucedido. O sea, ¿sí habías entendido al inicio o no? No se O tú entendió. dijiste, ay, qué day tan raro. Fue muy extraño. O sea, O sea, te simplemente... acostaste, te fuiste a cenar, o No, sea, no, ¿qué ya, para hiciste? esto ya eran las 3 de la mañana exactas. Ay, Él muchacho, qué llegó a tarde. las 12 de la noche, como que tenía hasta medido el tiempo, y a las 3 de la mañana fue cuando él partió. Entonces te bañas y empiezas a analizar. ¿Te acuerdas de la persona? Sí, claro. ¿Cómo era físicamente? Sí, físicamente no era muy alto, a diferencia de como muchos dicen que, ay, que los ángeles o arcángeles son altos. No, no era tan alto. Era rubio, sí. Tenía poco pelo, muy poco pelo. Lo que sí noté, y esto también lo quiero contar, es que yo también le hice referencia a que cuando llegó tenía los ojos de un color y Okay. después le dije, oye, Se te cayó el pupilente. no, sí, clásico. Le dije, ¿por qué cuando llegaste tenías los ojos color café y ahora los tienes muy verdes? Porque era un verde que prácticamente se hacía transparente, blanco. Y me dijo, ah, claro, dice, porque mis ojos pueden de ser de cualquier color. Me dijo, Okay. pueden ser cafés, pueden ser azules, dice, pero hoy son verdes, así me dijo. Entonces ahí también fue un punto. Y físicamente te digo, pues Y no. tú cuando lo tocaste, o sea, lo tocaste como carne y hueso, o sea, Sí, sí, lo toqué y claro que se sentía de carne y hueso. Incluso te puedo decir que me acuerdo del olor de como de la playera que traía, y incluso traía una playera como de futbolista. Y eso sí, era muy serio. O sea, en realidad era, reía poco, okay. muy solemne, muy así. Muy en su muy Muy propio, muy propio, propio. exactamente. Creo que muy propio. Y físicamente, pues así, el color de ojos, pues te puedo decir que en ese momento yo se los vi de muchos colores, pero creo que su color real podría haber sido verde. Y tu pantalla de la televisión donde te puso Kylie Minogue no era touch, ¿va? O sea, No, no, o sea, no, para no vas a nada. ir la gente de que, ay, es que era No, su pantalla touch, o sea, no. entonces, sucede todo eso, lo analizas y empiezas a hablar con tu papá, Sigo hablando con él, regresas con la comunicación con tu papá, sigo con él. le platicas lo que sucede. Sí le conté, pero no con detalle. Incluso yo a la que le conté fue a mi hermana. Ok, Y a mi papá solamente le medio como conté algo, pero meses después, mi hermana un día me dice, oye, no sé si ya hablaste con mi papá porque habla con él porque le abrió la puerta a un monje que le fue a tocar a las 12 de la noche a su casa. Y le digo, ¿cómo? Me ¿a dijo, qué sí, hora? le fue a tocar un monje, platicó con él, lo dejó pasar a su casa y dice, pues eso es, pues aquí en Los Ángeles, dice, pues no puedes confiar en la gente. Claro, Y pues me causó, yo en ese momento no, ni siquiera lo relacioné. Yo le pregunto a mi papá y le digo, oye papá, ¿qué pasó esto? Me dijo, ah, sí, dice, vino un monje, dice, vestido con guaraches, dice, me tocó la puerta y yo lo dejé pasar y estuvimos platicando. No me quiso decir tal cual que platicaron, solo le llevó una hoja diciéndole que fuera a una iglesia que está por ahí para que él diera pláticas. ok. Después yo vuelvo a hablar con mi hermana y le digo, oye, Beir, pregunta sobre esos monjes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Porque están yendo a esas horas a visitar gente. Y bueno, mmm, mi hermana me dijo después que había ido y pues no le dijeron ahí que no existían ningunos monjes ni nada. Y entonces pasa más tiempo. Yo me quedé con una foto porque las bajé del perfil. Y Con el que te fue a visitar. exactamente. Entonces yo me Fuiste quedé. un poquito intenso, con mucha gente. Entonces bajaste fotos. Creo que de alguna manera sabía que lo iba a hacer. Pruebas, Sí, porque tengo pruebas. pruebas. Digo, se quedó una conversación en WhatsApp y ahorita voy a esa parte. Entonces, bueno, yo platicando con mi papá, me doy cuenta que 2 años después yo me armé de valor y le digo, a ver, papá, ¿es esta la persona que fue como monje y te visitó? Mi papá estaba comiendo y cuando pues, se quedó impactado hasta dejó de comer y me dijo, sí, es él. Qué impresión. Y hoy en día mi papá está en un movimiento católico donde él da pláticas. Es como líder de un movimiento sin fines de lucro y hace todo esto que, bueno, finalmente creo que también fue a él abrirle el paso hacia esa parte de misión, porque en realidad todos estamos aquí con misión. Lo que pasa es que
La mayoría no se ha enterado o muchos ya empiezan a enterarse, pero en realidad estamos aquí para algo más, no solo para lo que creemos, O pero sea, con tu papá, al conocer a la misma persona o al mismo arcángel, ajá, Arcángel. tu papá empezó a escuchar su espiritualidad, su fe. Sí, su fe, Él se conectó más en el ámbito exacto. espiritual. Ujú. Y cuando tú le enseñas a la persona, o sea, le platicas poco, o sea, de que los dos conocieron a la misma persona. Exacto, Entonces, obviamente, pues ahí empieza la fe. Y entonces a claro, creer sí. ¿verdad? Que por algo les están mandando un mensaje, por así se puede decir. Sí, claro, y sobre todo porque creo que fue una situación que rarísima porque él me platica de mi papá meses antes de que vaya a visitarlo y hasta me da su nombre con apellido y me habló de él como si ya lo hubiera ido a visitar porque hasta me dijo, me cae muy bien, es muy sincero, Okay. porque sabemos que, bueno, arriba no existe el tiempo, ¿no? Aquí es donde tenemos esa parte. Cuando tú escuchas a tu papá y que llegan a conocer a la misma persona, ¿qué sentiste? O sea, que dijiste, uy, qué padre. Fue una confirmación porque por mucho tiempo yo seguí teniendo O sea, no dudas. dijiste, a la madre. Sí, claro, porque de hecho han sido en fechas específicas ese día que yo le pregunté sobre si él lo conocía, era una fecha específica, no recuerdo si fue un día que fue un eclipse o un portal muy importante, en julio, de hace 2 o 3 años, dos Okay. años, y creo que para mí ha significado porque cada fecha eh, o cada suceso ha tenido correlación con fechas importantes en este aspecto. Entonces, bueno, eh, volviendo al punto de cuando él se fue, pues sí, yo me quedé revisando todo lo que había visto, que había llevado y dije, sí fue real, vi el ticket del Seven y todavía me acuerdo que agarré el teléfono, revisé la conversación, no había nada en el teléfono, me quedo dormido y yo traía en ese momento una sudadera y ahí voy a hacer un paréntesis, al día siguiente despierto, ya tenía yo mensajes de él por WhatsApp. Okay. Pero yo había sido una hora que yo había revisado y no había nada, entonces fue muy extraño. Y decía así, como me dijo, por cierto, vamos a estar bien. Yo creo que él percibía cómo estaba yo con todo mi tema, porque bueno, lo cuento ahora de una forma Claro, claro, tranquilo, pero en claro, ese claro. momento para mí fue una turbulencia de muchas cosas, muchas cosas. Sí, Entonces, porque estabas en una bomba de emociones y temas que exacto, estabas tratando de exacto. solucionar. Y me dice, por cierto, me dice, ¿qué decís tu camiseta? Porque hablaba con palabras como antiguas. De pronto, cuando tuvimos la interacción, mencionaba palabras antiguas. Por eso sentía extraño con todo eso, porque yo decía, qué raro que habla. Y de pronto también me escribió cosas así. Y le digo, ¿te refieres a esta? Y le tomo yo una captura de pantalla. La sudadera que aún la tengo, la conservo, decía Brooklyn Survival, Okay. Hard to Explain. Okay. Y me dijo, sí, y me pone, exacto. Dice, una vez más, me dijo, te repito, vamos a estar bien. Y empezó a decirme cosas bastante raras también, de que no entendía cómo nosotros lo hacíamos aquí. Y después me dijo que había venido, dice, Beto, una vez más, dice, vengo del futuro, puedes creer que ha pasado 1 año y medio de la pandemia y los medios de información siguen hablando de lo bueno y malo que ha dejado esto. Entonces, Te empezó a dejar mensajes, por así sí, decirlo. sí. Y ya después de esto, pues ya no hubo comunicación. Yo intenté en algún momento cuando volví a entrar a ver la conversación ya me había bloqueado. Nunca intenté marcar porque sinceramente Te dio mello. pues no lo veía necesario. Claro. E incluso eh, fue muy desconcertante por muchos meses, porque incluso yo esa canción de Kylie Minogue no la quise volver a escuchar hasta después de casi un año, porque yo la Okay. tenía hasta vetada Okay. porque me recordaba todo esto. Sí, porque no, o sea, no es algo que nos pase a todos No, no es algo tampoco fácil de digerir, entender, porque o sea, exactamente, estás hablando de otros espacios, otra energía, exactamente, o sea, son temas complejos de que salir del cuadro donde nos han hecho creer que es lo que debemos creer y no creer. Y exactamente. entonces, ¿qué sucede con Beto? O sea, ¿cómo pasan las percepciones? O sea, ¿qué sigue? Yo empiezo a tratar de platicarle a algunas personas y transmitirle, claro, hubo gente, todo, incluso mi propia familia, hasta hace poco me tachaban un poco de loco, ¿no? Pero creo que ha habido suficientes pruebas ya,
incluso con la gente que no creía, que siempre he tenido como esa parte de incredulidad hacia este hecho. ¿Por qué? Porque, bueno, porque sabemos que ahora muchas personas están en este tema de expansión de conciencia que le llaman el despertar. Bueno, no creo que sea realmente llamarlo lo correcto el despertar, pero sí que estamos teniendo estos cambios porque la humanidad va hacia un cambio totalmente Claro. y el principio de todo esto pues fue la pandemia, que fue lo que ayudó a que la gente interiorizara y empezara a hacer su despertar espiritual. Sí, es una llamada de atención Claro, fuerte, sí, y directa. exacto. Y creo que después, algunos meses después, yo platicando con otra persona, le empiezo a contar mi historia tal cual, igual como te la acabo casi de relatar a ti, y me empezó a completar las palabras, las frases, y le digo yo, ¿y tú cómo sabes que me decía todo eso? Me dijo, porque a mi roomie le pasó lo mismo, solo que a él le dijo que era el arcángel Miguel o Gabriel, la verdad ahí no recuerdo. Entonces en ese momento yo fue como saber que alguien más había tenido esa experiencia, pues quería obviamente, Platicar. claro, ¿no? Y le digo, necesito hablar con tu roomie. Y me dijo, no, dice, mi roomie después de ese día se fue del departamento Huyó. y nadie sabe nada de él. No sé, tal vez esta persona también le hicieron la misma pregunta de si se quería ir o quedar acá. Y pues Ay, probablemente es esa persona verdad. pudo haber decidido Irse. decir que se iba, Es ¿no? cierto. Yo a veces me hago esa pregunta. Dije, muchas veces he dicho, bueno, ¿y qué hubiera pasado si yo hubiera dicho me voy? ¿A dónde me hubiera ido? Y bueno, se fueron dando situaciones así, ¿no? Poco a poco era como armar un rompecabezas. Hoy la parte del rompecabezas pues parece ser que está más completa. Hoy por hoy te lo puedo decir, porque incluso después de esa sanación con papá, vino la sanación con mi mamá. Y, y pues independientemente de lo difícil o de lo duro que crees que haya podido ser todo, te das cuenta que es un plan perfecto y que también nosotros a veces antes de venir armamos muchas de las cosas que vivimos acá abajo. Ahora aquí. Ah, exactamente. Okay. Y entonces, no le vas a estar platicando esto a todas las personas que conoces, ¿verdad? Obviamente no sales a la calle y dices, ay, oye, me tocó. O sea, No, ¿cómo empiezas? Porque tú ya aceptas que claro. traes, que tienes una manera de Ujú. leer mensajes porque vienes a ayudar, porque dijiste al inicio y tú le dijiste al arcángel que tú querías ayudar. Sí. ¿Cómo empezaste más bien a ayudar? Mira, lo primero, y creo que esto tiene que quedar muy claro, lo más importante es el trabajo en nosotros mismos. Para poder tú ayudar a otra persona o acompañar a otra persona en procesos, Claro, tienes que estar bien tú. sí, Incluso claro, hasta para tener una buena relación de pareja sana, así es, tienes que estar bien. así es. Sanar todas. Mucha gente dice, no, yo no tengo heridas de infancia, pero le empiezas a rascar y empieza a salir todo el mugrero y finalmente creo que eh, ocasiona muchos más temas después. Por eso vemos tantas cosas que a veces nos sorprenden allá afuera, donde la gente pues está desequilibrada Así es. completamente, o al menos eso es lo que parece, ¿no? Y son temas a veces un poco fuertes porque no toda la gente está dispuesta a que toques ciertos botones para que puedas hacer esa parte, ¿no? De sanación. Esa es una parte importante. La otra parte sería poder conectar, reconectar tu espiritualidad, porque de hecho, eso va un poquito más profundo, pero el hecho de venir a esta tierra, teníamos puesto el velo del olvido, Okay. y la idea de todo esto es sentirnos alejados de esa fuente creadora, y esa era la prueba. Al sentirte alejado o los que se sienten despegados de él o desconectados de él y tener que reconectar, porque al final lo que vamos a hacer todos y a donde vamos todos es a reconectar con esta parte del primer creador, ¿no? De esta gran conciencia que al final es a lo que este juego que venimos, porque es parte de un juego, pues es para llevarnos a ese punto. Que va de la mano con que tenemos que hacer el trabajo, como Claro, tú lo comentas. O sea, tenemos que exactamente, hacer un trabajo interno por supuesto. y sobre todo tenemos que hacer el trabajo también externo. O sea, son Exactamente. dos. Entonces, ¿por qué Beto dice, bueno, ¿por qué Beto viene a platicar? ¿Cómo llegó Beto a Mortis? Yo tengo muchos años de conocerte. Sí. O sea, yo creo que tengo 20 años en la Ciudad de México y creo que los 20 te conozco por un amigo en común. Sí, Pero nos volvimos a topar después de mucho tiempo claro. y me platicaste brevemente Breve. de ese tema.
Ujú, pero yo te vi antes del suceso que yo tuve muy fuerte familiar, que fue ujú, en una cena de cumpleaños. Ahí yo no platiqué contigo. Me voy porque sucede este tema familiar muy fuerte. ujú, Regreso y te vi en la mudanza, si mal no recuerdo, es cuando ya ujú, platicamos ujú. formalmente en una mudanza, ¿sí, no? Sí, ajá. Cuando platicamos ya, entonces yo le ayudé a un amigo a mudarse a tu casa, un Ujú. roomie que tienes ahora, que es uno de mis mejores amigos. Y entonces tuvimos 5 minutos, o sea, me senté en tu sala y empecé, porque la verdad estaba muy cansado, la verdad, porque me pusieron a Sí, cargar, o sea. claro, claro. Y entonces nos sentamos y me empezaste a decir que veías muchas cosas, o sea, Sí, o sea, no teníamos ni 5 minutos de hablar. ajá. Y me dices, vienen muchos cambios para ti, Sí, Mortis. porque, bueno, a raíz de todo esto que pasó, yo empecé a notar que empezaron a desarrollarse algunas cosas de dones, que estos dones, también necesito aclarar esto, todos los tenemos. Y solamente, vuelvo a repetir, estamos recordando que Ok, los teníamos y que los estamos recuperando. Ahí es entrar en otros temas que claro, después claro. ya si quieres hacemos Otro. otro programa porque va mucho más allá. Y te das cuenta que todo esto, nada es casualidad. Nosotros venimos con nuestro grupo de almas, que se llaman mónadas. Eso es otro tema también, pero nos estamos reencontrando aquí. Ujú. Hay gente que la viste una sola vez y ya no vuelves a saber de ellas. Así Y es. luego ahora está volviendo otras personas y se están yendo otras, porque también todo es por contratos de alma. Aquí estamos todos con contrato y creo que los que teníamos esta responsabilidad, como en este caso a mí me tocó junto con otras personas que ahora en este caminar me ha ido topando, les tocó también vivir experiencia así como esta. ¿Por qué? Porque venimos en esta misión de poder guiar a los demás Ujú. que vienen, porque estos despertares que está viendo son por oleadas. Despertares, Ujú, exacto. se le llama despertar o la expansión de la conciencia. Hay quienes dicen por ahí, no, es que no es correcto llamar despertar porque segregan cuando llaman despertar. Bueno, vamos a ponerlo así, aunque en real lo único que estamos haciendo es la expansión de nuestra conciencia, pasar de una frecuencia de A un mundo de otro. tercera dimensión a una de quinta dimensión, a un mundo de que estamos en un mundo de pruebas y expiaciones y vamos a pasar a un mundo de regeneración. Y entonces es donde tú empiezas Sí, a tener sí, percepciones mucho más. mucho más. Claro, no me pasa ahora un poco más con la mayoría de las personas. No con todas, ¿por qué? Porque hay gente que tiene Bloqueos. bloqueada su energía Tenemos o un amigo en común en eso, ¿verdad? pero aún así, sí puedo llegar a saber muchas cosas, puedo intuir mucho más de lo que pudiera parecer. Y bueno, esto me llevó a que después de este suceso empezó a llegar curiosamente gente a mi vida que pues ya había desaparecido y que venían con temas súper fuertes, gruesísimos y que me tocó en base a lo que yo había aprendido y había sanado, poder acompañarles en sus Ujú. procesos a cada uno. Y ahora puedo decir que hay muchas personas que incluso están ahora en unos cambios muy positivos porque todo es en base a nuestra percepción de todo esto. Y el cambio no viene de afuera, el cambio viene de De adentro. adentro. La gente quiere ver cambios, todo quiere que suceda afuera, pero Ujú. no, en realidad donde tiene que suceder es dentro de nosotros. Y esa es la parte más importante y eso es lo que creo que la gente, para llegar también a todos estos movimientos, tenemos que trabajar en nosotros mismos. O sea, este es el momento donde, si te fijas, nos está persiguiendo todo eso que antes lo podías dejar debajo de un colchón o debajo del tapete y en cuestión emocional o de vida, y se quedaba ahí. Ahora no, ahora se están cayendo las caretas. Hoy sabes quién es quién de tus amistades, hoy sabes quién es quién en tu familia Así es. y se está descubriendo todo. Es por eso estamos entrando en la era de Acuario. Esta era de Acuario es la era de la verdad, del conocimiento, y eso es lo que estamos yendo en estos momentos. Y esta gente que se ha acercado a tu vida, como yo, Ujú. o que hemos regresado, como comentas, llegan y te piden, o sea, consejos, tienes lecturas, tienes pláticas, cómo llega la gente y cómo empieza ese proceso. Es un proceso que a veces mucha gente me decía, haz grupos y compártenos cosas. Yo no estoy autorizado para hacer ningún grupo. Yo tengo mi conexión, sé que soy guiado, todos tenemos un yo superior, ya después si quieren platicamos sobre ese tema,
pero siempre estoy guiado por mi ser superior. Entonces, mm, es algo como natural. Las personas vienen con ciertos temas y muchos han llegado con temas como muy parecidos a los míos y me doy cuenta que ya sé qué es lo que, por dónde tengo que ir. Es como si siempre lo hubiera hecho, porque de hecho ahora sé que siempre lo he hecho porque no Ok. es el único mundo donde hemos venido a hacer esta ascensión planetaria. La diferencia ahora es que este planeta va a pasar con todo y los cuerpos, los humanos, vamos a pasar a esta ascensión. Normalmente en otros lugares que se ha hecho ascensión planetaria, sale el cuerpo, sale el alma del cuerpo, perdón, y se reintegra después de que se hace la ascensión planetaria. En este caso, por eso nos están observando, estamos siendo muy guiados, vistos, porque vamos a hacer la ascensión con todo el cuerpo. Por eso estamos teniendo también síntomas. Algunas personas, no todos, sueños vívidos, cansancio, fatiga, el tiempo, la percepción está que pasa muy rápido Muy o a veces se rápido. ralentiza. Estás teniendo algunas situaciones donde inevitablemente tu vida está cambiando, mudanzas, movimientos en el trabajo, enfermedades en algunas personas, pero en realidad no todo es tan trágico. Todo, si lo ves desde un punto de vista, todo tiene un por y para qué. Ujú. Y bueno, pues así es. Con cada persona es distinto. Lo que yo tengo que hacer es preciso. No con todos hago lo mismo. Y va de muchas cosas. Muchas veces son pláticas, que creo que es lo más Fluido, más natural. exacto. A veces utilizo oráculos, porque también se me desarrolló esa facultad, pero ahora, lo que pasa es que los seres humanos queremos que nos lo confirme algo, ¿no? Y es muy difícil a veces hacer caso que alguien te lo venga y te lo diga, pero lo uso como algún tipo de muletilla, aunque cada vez lo estoy haciendo menos y hay que recurrir a nuestro propio conocimiento. Todos somos sabios, todos vamos a desarrollar esto de aquí a los próximos años. Ok. Y entonces, y también te pusiste a leer, te pusiste a estudiar, te Sí. pusiste a ver de ángeles, o cómo Mira, fue. ahí pasaron cosas muy peculiares. El mensaje de la tele, que aparentemente era la tele, y poner el video en realidad no fue eso. Yo prendía la tele y tú puedes decir, sí puede haber un algoritmo en YouTube, pero curiosamente él algo me mencionó, no lo quise traer mucho a colación porque esto se extendería demasiado, pero él me mencionó algo sobre la tele y él me dijo, sí sabes que también te vemos desde allá. Y yo dije, ay, me quedé, o sea, fueron de las mil cosas que me dijo extrañas. Y entonces yo detectaba que cada que yo prendía la tele había siempre un video o algo que estaba ahí como que diciéndome que lo viera. Entonces yo lo ponía y entonces ahí empezó este camino. Posteriormente pues empezó a llegar gente. Mira, cuando todo empezó yo me sentía muy solo porque solo estaba en esto, ¿sabes? Yo no veía que personas despertaran o estuvieran en el mismo rollo que yo y eso fue lo difícil porque yo hasta en un momento, en algún punto yo le llegué a decir a una amiga, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a un lugar porque a lo mejor necesito ir a un psiquiátrico y que me internen por todo lo que vivo, porque les estoy contando Sí, sí, muy poco. muy poco, a grandes rasgos, pero hay mucho más, mucho más. Casi te puedo decir que todos los días, pues me suceden cosas, casi todos los días, hasta el día de hoy, distintas, ¿no? No son siempre las mismas. Incluso hay personas que han incluso sido testigos conmigo de situaciones. Entonces, por eso ahora pues ya no dudo, aunque a veces cuando entramos en estas profundidades del ser humano, para entendernos y todo este rollo, dudas. Con la gente que me imagino que ha llegado cada vez más gente. Sí, sí, Y me imagino que llega gente por recomendaciones o que les cuentan o que dicen, no, pues sí, te presento a Beto. Llego con Beto. sí. Y Sí, y mucha gente, otras que yo conocía de hace 15 años cuando recién llegué a la ciudad y por alguna razón vuelven a contactarme después de ese tiempo y eso es lo más impresionante, pero también es gente que va recomendada de muchas otras personas piensan que yo puedo hacer que alguien regrese o que limpias y cosas así. Yo no, trato de no, incluso yo no manejo ese tipo de cosas. Yo siempre le digo, cuando llega alguien, le digo, mira, mi forma de poder acompañarte en esto es así y así. es como una guía. Es una guía. Eres una guía. Yo les platico lo que me pasó, lo que he vivido
Y creo que eso es una cosa que a la gente le da esperanza, porque creo que lo que mucha gente necesita en estos momentos es eso, la esperanza, la confianza de saber que sí, todo parece muy caótico afuera, pero es parte de lo que tenemos que pasar, porque yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo puedes conocer las estrellas si no has estado en una noche oscura? Y es que ese es el punto, uno de los puntos que queremos dejar con este episodio, es de que debemos de empezar a creer, debemos de Exacto, creer. exacto. A mí lo que me sucedió con Beto es que a mí falleció mi papá. Entonces cuando Beto me dijo, él está contigo, yo he tenido como ruidos o cosas, detalles de mi papá, y entonces eso me da confianza. Exacto. En vez de darte miedo, ¿no? Exactamente. O Exacto. sea, cambia la tristeza a la vivir tranquilo. Exactamente. Exacto. Entonces, eso es el punto que se les quiere dejar a la gente, a todos Exacto. los que nos escuchen, es Claro. hay que creer, hay que salir Sí. de lo que nos dicen que tenemos que Exactamente. creer. Es Exactamente. parte de nosotros la espiritualidad. Y por eso quiero que platiques y que nos cuentes, ¿verdad? Toda tu Claro. historia. Sí, sobre todo porque lo importante es creer en ti mismo. Así es. Esta era de Acuario que estamos entrando, que ya estamos en ella, de eso se trata también, de no volverle a entregar el poder a nadie. El poder va a volver a las personas, al pueblo, a la gente. Y ese es el punto donde vamos nosotros a hacer ese gran cambio. Para Exacto. que exista ese cambio afuera, tiene que primero suceder dentro. Lo repito y lo repetiré porque la gente cree que todo va a venir de las redes sociales, del celular. Y no es así. Eso lo generas tú, como cambiando tu percepción, cambiándote el lente con el que miras las cosas. Si vives todo el tiempo en desgracia, en preocupación, en angustia, o en el desmadre, o en el despapalle, pues te tienes que dar cuenta que hay más allá. Porque Así es. hay muchas personas que, hasta yo me incluyo, vivíamos en piloto automático. Y creo que lo más fuerte de esto es vivir en piloto automático, porque entonces tu vida no tiene sentido. Por eso cada vez que quieres algo material no te llena y pueden venir 20 parejas o 25 encuentros y tampoco te va a llenar, ¿sabes? Porque el problema no está allá, sino es acá. Entonces, eso es muy importante que la gente lo tenga muy claro, Así es. porque estamos sobre todo lo que va a ser los próximos meses, vienen muchos movimientos a nivel mundial, vamos a ver muchos cambios, muchas cosas fuertes, pero fuertes me refiero a que a la gente la tenemos a veces que mostrar algo para que Entienda. entendamos. Que cabe mencionar, no significa que estamos diciendo hay que creer en lo que Beto nos No. está contando o en No. lo que él es. No, Exacto. o sea, lo que buscamos es crean en lo que ustedes deseen, busquen al grupo que ustedes deseen, pero tienen que creer. En O sí sea, mismos. espiritualidad, confiar en nosotros mismos, hacer el trabajo, porque también algo muy importante es, con Beto, todos los que hemos estado a tu alrededor, platicamos y tú nos das una guía, pero Exactamente. tenemos que hacer el trabajo nosotros, Exactamente. no se hace No solo. se hace solo. Eso es fundamental. Y la espiritualidad va acompañada de nuestro Por camino. supuesto. Entonces eso es lo que buscamos en este podcast, buscar Claro. motivarles que abran los ojos, abran sus sentidos. No, como bien dijiste también, todos tenemos el don de la percepción. Todos. Solamente que tenemos que saber Exactamente. cómo. Y básicamente, Mortis, es abrir el corazón. Porque sabes que estamos todo el tiempo en la mente. Y el tiempo de la mente, de esta parte, va a quedar un poco atrás, porque ahora todo lo vamos a hacer desde el corazón. Todo, yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo y lo vuelvo a decir, que todo lo que no se haga de aquí en adelante con el corazón no será algo que vaya a dar un buen fruto, porque Claro. tiene que tener y mucha gente dice, ay, el amor, qué ridículo. Sí, tenemos que ir hacia el amor incondicional. Finalmente eso es lo que vino a hacer el Maestro Jesús, que nadie entendió, que todo lo cambiaron. Bueno, esa es otra historia. Y luego hay gente que me dice, oye, puedo hacer otras terapias, puedo hacer esto, puedo ir a la iglesia. Hagan lo que ustedes Así es. necesiten hacer. La sabiduría te va guiando. Tú tienes que ser tu propio guía, tu propio maestro, porque al final eso es lo que somos. Tenemos que recuperar esa parte. No hay un Dios afuera. En realidad somos parte de él, tenemos esa chispa Así es. y hay que buscarlo acá adentro. La gente busca a un hombre con barba sentado en un trono que mueve y gira un mundo y eso y que castiga y da premios. Eso es mentira, eso no existe. En realidad es otro tipo de visión. Y cuando cambias eso, de que tampoco existe como tal un cielo y un infierno, el cielo y el infierno es lo que tú creas aquí mismo, con tus... Nosotros lo creamos. Exacto, tú puedes vivir en un cielo o en un infierno. Y lo que vamos a vivir con este cambio que es llegar a esta quinta dimensión es
traer el cielo a la tierra. Y es un tema que, bueno, hay gente que a veces le parece un poco, sobre todo yo también me tuve que enfrentar a ello porque mi hermana, mi papá y mi familia en realidad son personas muy católicas. Todavía a veces hay temas con mi hermana que no se aceptan del todo en esto porque, bueno, porque finalmente ellos tienen una creencia, pero pronto se va a saber la verdad, porque de hecho estamos, como les digo, entrando en la era de las verdades. Se va a revelar. Lo que está sucediendo ahorita es el apocalipsis, no el Armagedón, que eso es otra cosa que querían que sucediera y eso no va a suceder. Sucederá un apocalipsis y apocalipsis trata de revelaciones, de las verdades que se han ocultado y van y están saliendo. Poco a poco. Uh-huh. Beto, un último mensaje que quieras dejarle a la gente, que recomendaciones, algún tipo de, no sé, oración que hagan al levantarse, al terminar el día. Mira, hace rato mencionaste algo muy importante, que era que no poseo la verdad absoluta. Cada quien dentro de sí mismo posee una verdad. Y eso es a lo que hay que hacer también caso. A mí esta es mi experiencia, pero me he topado con otras personas que tuvieron otro tipo de experiencias, que eso igual, después podremos platicarlo porque son muy fuertes. Sí. También muy intensas. Quien les haya llegado a contar sobre esto, pues también les han causado un shock. Pero creo que cada persona vive dependiendo de lo que tú emanas de adentro, ¿no? Si tú realmente eres amor, pues atraes amor. Pero si tú atraes cosas que no tan buenas, es porque está dentro de ti. Entonces, ¿cómo quieres que venga? Mi último mensaje o lo que me gustaría dejarles es: crean en sí mismos, reconecten, sanen lo que tengan pendiente con papá, con mamá, con hermanos, con quien sea. Porque eso es lo que te va a llevar a la paz. Y es una parte súper importante en esto. Yo siempre digo a la gente, tu paz es la brújula para que sepas cuánto has trabajado. Muchísimas gracias, Beto. Obviamente va a haber más episodios por venir porque hay muchísima información. Esto es lo más resumen que les podemos dar. No se les olvide compartir, pero antes de eso, Beto, ¿dónde te pueden encontrar? Danos tus redes. Bueno, voy a dar mi TikTok y es BetoMac78. Ahí me pueden buscar. Ahí va a aparecer, lo pueden buscar. Esto, Mortis Podcast, estamos en YouTube, estamos en TikTok, en mi Instagram, que es Mortis777, y en Facebook como Mortis MX. Muchas gracias, Beto, por estar conmigo, que te hayas dado el tiempo de compartir y nos vemos pronto. Es un placer. Y no se les olvide darle a la campanita, suscribirse, compartir y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.